Muy buenas noches, bienvenidos a La Dichosa Palabra. En particular, damos la bienvenida a todos los prófugos del fútbol que están acompañándonos en esta transmisión en directo hoy sábado a las 9 y poquitos minutos de la noche. Mis dichosos colegas se presentan con ustedes. Hay que dormir con los ojos abiertos. Hay que soñar con las manos. Soñemos sueños activos de río buscando su cauce. Sueños de sol soñando sus mundos. Hay que soñar en voz alta. Hay que cantar hasta que el canto eche raíces, tronco, ramas, pájaros, astros. Octavio Paz. Soy Germán Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Yo me encontré la siguiente frase, que no dice de quién es, así que no sé si decir que es anónima, pero dice: el buen lector es aquel que al terminar un libro es capaz de escribir una página más. Si nosotros conseguimos que escriban algo después de este programa, ya sea una carta a quien sea, su diario, básicamente que escriban algo inspirado en las palabras y en los libros, nos daremos por bien servidos. Buenas noches, yo soy Laura García. Buenas noches. Este programa trata, al discutir de palabras, de oxigenar a las palabras dichas muchas veces, volviéndose comunes, a veces pierden su sentido, pero no es así solo con las palabras, también lo es con los enunciados. Por ejemplo, ahora que se acerca el 10 de mayo, no es que quiera yo ser profeta, pero el enunciado que más van a oír ustedes todo el tiempo en estaciones comerciales, culturales, internacionales, es que a las madres debería celebrárseles todos los días. Con lo cual, quienes están afirmando eso, lo que quitan es el sentido de un festejo. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Muy bien, bienvenidos, sí, a La Dichosa Palabra. Siempre he creído en el poder profético, en la cualidad profética de la poesía. Tengo aquí unas endechas que escribió cierta monja del siglo XVII, de la que ustedes seguramente han oído hablar, Sor Juana Inés de la Cruz, y que ella tituló así: Endechas que discurren, fantasías tristes de un ausente. Aquí por casualidad me estoy dando cuenta que parecen endechas que pudieron haber sido escritas hoy en día. Hay algunas de ellas que están, me imagino que podrían haber sido dichas por la sociedad civil, cualquier cosa sea la cosa que esto signifique, de nuestros días a los narcotraficantes. Esas no las voy a leer porque finalmente no creo que muchos narcos vean La Dichosa Palabra. Pero sí voy a leer estas otras que parecen dichas por este personaje, la sociedad civil, hacia su gobierno hoy en el siglo XXI. Afloja el cordel que según aprietas, temo que reviente si das otra vuelta. Qué grueso, ¿verdad? Afloja el cordel que según aprietas, temo que reviente si das otra vuelta. No piedad te pido en aquestas treguas, sino que otra especie de tormento sea. Yo ya sé que es frágil la naturaleza y que su constancia sola es no tenerla, pero también sé que ha habido firmeza, que ha habido excepciones de la común regla. Mas hay que ya escucho que das por respuesta que son más seguras las cosas adversas. Con estos temores, en confusa guerra, entre muerte y vida, me tienes suspensa. Endechas de la sociedad civil a su gobierno en el siglo XVII y en el siglo XXI. Vamos a comenzar con nuestro programa. Tenemos muchas preguntas. Los narcos. Que nos ven. Quiero suponer que no nos ven. Espero. No, pero sí tenemos que invitarlos a nuestro Facebook, ¿no? Y a nuestro... Al Twitter también, ¿no? Al Twitter, al Facebook. Y recuerden que les pusimos una pregunta en el Twitter, supongo que ya desde hace un rato. La pregunta es la siguiente: resume en una frase algo valioso que hayas aprendido en un libro y menciona en qué libro lo aprendiste o gracias a qué libro lo aprendiste. Así es que participen, al final del programa leeremos algunas de sus respuestas. Hay una pregunta de Lilia Ávila que nos pide esto: ¿cuál es el origen y el significado, y todo lo que puedan decir, de la palabra diacosmos? Una palabra no muy frecuente. Diacosmos. ¿Cómo está escrito ahí, diacosmos? Diacosmos, no. Diacosmos. Con I latina. Diacosmos. Esto no es diacosmos, Diacosmos, no, es diacosmos, con I latina. diálogo, como... Exacto, es una Germán, palabra ¿cómo se griega, ¿no? escribe diacosmos? Cuéntame. Diacosmos, tal cual, D-I-A, cosmos, ¿no? Con C.
con C. Digo, bueno, en griego normalmente cuando se parte de que se tradujo del griego, el griego tiene otro alfabeto, pero se pone con K normalmente, ¿no? Diacosmos. Bueno, la palabra diacosmos la utiliza fundamentalmente, que sepamos primero, los filósofos presocráticos, lo utilizaron los presocráticos, los estoicos también utilizaron y difundieron mucho el término. Es un término básicamente de los orígenes de la filosofía, cuando la filosofía estaba, pues por supuesto, naciendo de un ambiente religioso, de un contexto básicamente religioso. Decía yo, los filósofos se referían a esto, que es realmente muy bonito, y ahorita que estamos en mayo, tiene que ver con mayo precisamente, con una palabra india, una palabra sánscrita que es maya. O sea, los filósofos griegos se referían a diacosmos en el sentido del cosmos, día, que es uno de los usos de la palabra día o del término día, que es diosa. O sea, el cosmos de la diosa, el orden de la diosa. Recuerden ustedes que en la filosofía griega y en la religiosidad griega se parte de que primero había un caos, que por cierto la palabra caos en el sentido griego quería decir lo uniforme, lo que es uniforme, lo que es una misma sustancia homogénea, que no sea diversificado, que no se han notado las separaciones entre las cosas. O sea, no es desorden realmente, sino es lo uniforme. Y se partía que este caos era un útero gigantesco, el mar original, y que la divinidad original, que tenía muchos nombres, Eurinome, Euridice, etcétera, era esta diosa Pelasga original, había creado el orden, había manifestado el orden, había construido el orden, pero que este orden era un orden bello, era un orden armónico, básicamente diríamos la palabra diacosmos quiere decir el orden hermoso, el orden adornado de la diosa, ¿no? Cómo la diosa se adornó creando el mundo, ¿no? De aquí que después la palabra cosmos pase a querer decir en cosmético, o sea, el adorno, la decoración, el ornamento del mundo. Y la palabra conservó en la filosofía griega el sentido de que el mundo es un mundo hermoso, es un mundo bello, es la forma como la divinidad se ha adornado, ¿no? Fíjate que ahí usas yo creo que es un uso mexicano de adornarse. Como la diosa se adornó creando el cosmos. Es decir, cuando uno se adorna diciendo algo, ¿no? En ese otro sentido, no que adornó solamente a algo como transitivo, sino se adornó a sí misma. Sí. ¿Sí? Eso es muy bonito. Hay un par de obras perdidas. Germán mencionó a los presocráticos, Leucipo y Demócrito, los primeros materialistas de la filosofía. A veces sus obras se confunden, pero se cree que, y están perdidas las dos, pero se cree que Leucipo escribió un Megas Diacosmos y su discípulo Demócrito habría escrito un Micros Diacosmos. Ambas eran obras de astronomía, digamos, de lo que ellos más o menos veían como el orden de las cosas. El orden mayor y la conexión con el orden menor, pero el sentido de que conservemos todavía la palabra cosmético en el sentido de adorno, digamos, es un sentido de que originalmente los griegos concebían que el universo es hermoso, es un orden armonioso, es un orden bello, ¿no? Incluso ahora con el uso que se le da a mega, puede haber algún megacosmético. Sí, claro. Sí, porque ahora mega se usa como un hiper, como un super, como un un superlativo, pues, ¿no? Sí. El megacosmético. Y que bueno, y Digo que que te después deja el mega diacosmos un día regresará pues de nuevo al caos, ¿no? Todo terminará de nuevo en un caos, pero es una palabra filosófica muy bonita. Muy bien, vamos a dar a ustedes la dichosa palabra de esta noche. Recuerden que nosotros les proponemos una definición y las primeras personas que respondan con la palabra a la que corresponde esta definición tendrán la oportunidad de llevarse algunos libros que vamos a regalar. Bueno, la dichosa palabra de esta noche dice lo siguiente: nombre dado a la filosofía de Descartes, a su sistema filosófico y a la de sus discípulos o a todo lo que parezca como si lo hubiera escrito René Descartes. Vamos a ver qué se pueden llevar. Se pueden llevar esto que ya venimos anunciando desde hace varias semanas, varios años aquí en la dichosa palabra, el Larousse Junior, un diccionario con ilustraciones y con láminas, en el que encontrará seguramente esa dichosa palabra y todas las dichosas palabras que usted quiera. Y recuerden que hay que mandarlo
por correo y por teléfono. Hay que avisar que Facebook y Twitter No, ahí no, para los libros no funcionan, ¿verdad? no funciona, perdón, Ok. pero así es. No, así es. Son las reglas. ¿Y Germán? Y por supuesto, para ustedes, un verdadero clásico de la gran Mary Shelley, la esposa de Percy Bysshe Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, este libro del que muchos hablan y que pocos han leído, pero léanlo, de veras es una obra fabulosa, ¿eh? En Alianza Editorial. Muy Y bien. también tenemos ejemplares de la revista Algarabía, que la cuestión con la que se puso mona la revista y gráfica fue, es decir, monográfica, fue Nueva York. Aunque también comienza una serie de artículos de Luis Fernando Lara sobre el Diccionario del Español de México, publicado por el Col. Número 80 ya, Sí, felicidades sí. también por esos 80 números. Es que son muy buenos. Además tiene tamaño como para el baño. ¿Eh? Lo puedes poner atrás. Sí, ¿Verdad? la cisterna. Sí, sí, sí. Sí, está pensado para todo. Estupendo. Tenemos tiempo de otra pregunta, ¿verdad? Tenemos esta de Rosa González, que nos pide que hagamos un comentario, o yo creo que vamos a hacer muchos, porque es una figura importante, un comentario sobre Nelly Campobello. Esa me la pido yo, Nelly porque Campbell. ahora que estamos... Porque es una Espero muchacha. que haya sido alguien que vea Ópera Prima estos días, porque de hecho... ¿Qué tiene que ver con ópera? ¿Tiene que ver con Ópera Prima? Prima Por el Movimiento, que ballet. es el programa Claro, de ballet de... porque ella la pienso solo como escritora, pero ella Y es fue que es una figura chistoso muy porque importante en la danza, ¿no? exactamente tiene esa dualidad, ¿no? Fue muy conocida por sus poemas y por sus libros, de los que vamos a hablar ahora mismo, y también por su ballet. O sea, ella fue una coreógrafa muy importante, rescató ritmos y bailes indígenas. Con su hermana, autóctonos, ¿no? con su hermana Gloria. Ella nació en Durango, o sea, que llegó a México y entró como auxiliar del director de la escuela de danza en ese momento, la del IMBA, era Carlos Mérida, si no me equivoco. Sí, No sé pintor, todo porque pintor y estamos ahí en muralista, Ópera Prima en Movimiento, haciendo homenajes, por eso me sé tanto de ella. Y luego ella llegó a ser directora de esa escuela de danza. Entonces, con su hermana, efectivamente, hicieron muchas coreografías y lo que tenía es Y bueno, que fue decían directora de la escuela durante años. como Toda 50 su- años, digo, no sé, pero Bueno, lo mucho, que pasa ¿no? es que tuvo un final bastante trágico Misterioso. y dramático, que también ahora vamos a comentar, pero básicamente ella llegó a México, aprendió aquí a bailar con su hermana y estuvo con Letty Carroll, era su maestra, y decían que ellas eran muy guapas, muy norteñas, muy desparpajos, sí, tenían un carisma y una personalidad bastante atractiva, y entonces empezaron a conocer, les empezaron a invitar a fiestas, empezaron a frecuentar a artistas, y entonces se hicieron muy amiga de gente y de artistas de ese momento. Incluso Orozco le produjo, le hizo ilustraciones para uno de sus libros, el de 3 poemas, si no me equivoco. Y para varias coreografías, ¿no? Y exactamente, lo que tenían sus coreografías era que tenían unos escenarios y unos telones siempre muy bonitos porque estaban diseñados y adornados, ahora sí que adornados a la Para seguir forma, con los adornos. por artistas muy conocidos en ese momento. Se dice que esa fue una de las razones por la que las secuestraron y luego asesinaron, porque le querían robar las joyas, los libros y pinturas que tenían de Diego de Rivera, de Orozco. Tenía pues, una colección enorme, pero ella, aparte de esta vida dedicada al ballet, y que lo que hizo fue, quería sobre todo popularizar el ballet, quería hacerlo una asignatura más de las escuelas públicas. Y entonces ella hizo una labor por el ballet muy importante, pero en lo que nos compete aquí en la dichosa palabra, también tiene una extensa obra publicada. Y yo diría que podríamos dividirla en varios temas, porque ella vivió mucho, vivió el siglo XX prácticamente, nació a principios y se cree que murió por ahí del 86, aunque no se supo hasta mucho después de su muerte. En el 98 hubo una comisión de dónde está Nelly y lograron encontrar sus restos, hubo un juicio y todo, y parece que ahora ya está enterrada en su Durango natal, pero digamos que ella fue encontrada por su acta de nacimiento y su acta de enterramiento en Hidalgo. Pero ella vivió la revolución. Mintió muchas veces sobre su nacimiento, ¿no? Sí, Muchas figuras, grandes 1900, figuras hacen. 1909, sí. 9-13, ¿no? Que decían 9 Sí. si había nacido un poco antes del estallido de la revolución y todo, ¿Quién pero bueno, sabe qué en básicamente... año? Pero ella vivió mucho la revolución Eso y le sí. interesaba mucho todo esa... Su padre, de hecho, fue asesinado en una de estas trifulcas. Ella se llama en realidad Francisca Luna
María su nombre, Francisca, creo que se llamaba. María ¿no? Francisca puede ser. Sí, María Francisca. Y su apellido lo adoptó de su segundo papá. Su mamá se volvió a casar, Su padrastro. se llama Stephen Campbell, y entonces a ella se le hizo más artístico apellido de Campobello. Hispanizó el Campbell por Campobello. Campobello. Ahora, Y ella luego era su hija, obra- si no me equivoco, de su primo. De tal manera una que historia familiar rara también. su tía venía a ser su abuela, si no me equivoco, pero ustedes... No me lo sé bien, pero sí sé que Sí, que su uno de mamá se sus casó con su parientes, sobrino. sí. Creo que Mira, su- yo su no mamá se sé, casó yo con no el sé el sobrino. chisme, pero ¿Su lo que obra? sí es que Su obra. a nivel literario, Es- hace como unos 9 años, calculo, hubo una reedición de Cartucho de Nelly Campobello con un prólogo verdaderamente inteligente Hermoso. de Jorge Aguilar Mora, que fue el inicio de una revalorización. Ella estaba solamente como considerada como la narradora que salía en la antología clásica de narrativa de la Revolución Mexicana, pero ya leyéndola es impresionante. Yo solamente digo una cosa, digamos, para no extenderme mucho, perdón por el corchetazo para esto, Cartuchazo. y es que a mis alumnos, a los chavos, a los jóvenes, es la escritora que más les impacta de la Revolución, más que Martín Luis Guzmán, más que Mariano Azuela, porque tiene una calidad de escritura y una calidez de espontaneidad, una creación de voces. Es realmente un fenómeno complejísimo y rarísimo, parecido al de Clarice Lispector, de ese tipo de escrituras muy raras, ¿no? Era una mujer rarísima. Aguilar dicho Mora sea de Pero dice- fíjate que ese es uno de los temas que te mencionaba que están muy fuertes y muy presentes en su obra. El tema de la Revolución Mexicana Sí, sí. siempre le apasionó. Tiene el libro sobre Francisco Villa, La Centaura del Norte, porque además ella tenía un feminismo también muy pronunciado y era una luchadora social muy activa, además, era una activista enorme. Y luego también tiene Cartucho, que son 3 capítulos, por así decirlo, 3 volúmenes, y habla de toda la revolución, claro, lo que a ella le tocó vivir, o por lo menos su punto de vista, y entonces tiene muchas cosas acerca de lo militar, de la revolución. Luego tiene mucho de danza, hizo mucha investigación y ella se dedicó mucho a la enseñanza de las coreografías y de los bailes indígenas, entonces ella tiene cuadernos de danza, tiene ahí 2, 3 que son la historia, creo que es historia de las coreografías indígenas, también es otro. Y luego también le interesaba mucho el tema familiar, ahora que mencionabas como de quién era hija y todo lo que había pasado con su madre. A ella le interesaba mucho su figura maternal, pues, las manos de mi madre también tiene mucha carga familiar. Tiene poemas, tiene libros de 3 poemas, es uno, y que es todo el compendio, no autobiográfico se puede decir, pero sí tiene mucha de su vida. Muy joven, verso. sobre todo ese es de muy joven, ¿no? En verso tiene muchísimo. Y Su verso, ¿qué tal es su verso? Yo diría, o sea, en mi juicio es un verso muy convencional. Curiosamente es una escritora que es extraordinariamente poética en prosa. Les pasa eso a algunos escritores, como a Cortázar, por ejemplo, que es muy poético en su prosa, pero a la hora que se ponen a hacer versos, les entra una especie de parálisis por cierto miedo sagrado a la forma, a la columna del verso. Y entonces sus versos yo los siento convencionales, al contrario de su narrativa, que es verdaderamente impresionante y muy viva. En Hay un Cartucho libro. son como, que creo que es su obra fundamental, son como viñetas. Aguilar Mora dice en ese prólogo, que yo también coincido contigo, es muy bueno, muy provocador. No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dice. Él dice, comienza diciendo que sería imposible Pedro Páramo sin Cartucho, ¿no? Yo creo que Pedro Páramo Ajeno. tiene otra densidad que no tiene Cartucho. Las dos son obras muy bellas. Y yo creo que le debe más a Mariano Azuela, inclusive, o ya poniéndonos estrictos, hasta la Divina Comedia de Dante, porque finalmente Pedro Páramo es nuestro viaje al infierno. Pero de cualquier manera es muy, muy importante la obra de Nelly, y son como viñetas, cada una muy entrañable, de distintos personajes. Y al final es el lector el que con todas esas viñetas, todos esos personajes, se hace una idea pues bastante desoladora de lo que era su pueblo y lo que ella vio, la cantidad de Bueno, muertos norte, que vio imagínate. cuando era una niña, porque le tocó un periodo súper violento de la revolución o de la guerra civil en Chihuahua, como ustedes quieran llamarla,
que fue realmente de los periodos Ella más vivió en violentos Chihuahua, de nuestra después de estar en historia. Durango, se fue al Parral, estuvo también varios años viviendo en Chihuahua y fue antes de venirse para acá. Hay un libro acerca de su vida, César Delgado, creo que se llama, es una de las personas que más estuvo al frente de esa comisión para buscar qué había pasado con Nelly y dónde había terminado, si la habían secuestrado, si la habían asesinado. Se cuenta además unas cosas acerca de sus últimos meses de vida con este secuestro bastante fatal. Y y hay un libro que se llama Nelly Furtado, Crónica de un secuestro o algo. Nelly Furtado, Nelly Campovillo. Es que la Nelly Nelly. Furtado es muy famosa. Es que tengo la música Oye. adentro. Díganos. Y se llama Crónica de un secuestro, donde cuenta no solamente la vida de Nelly y lo que ha supuesto para la historia tanto de la literatura como de la danza, sino una recomposición de lo que pudo haber sido su secuestro, porque pues, estuvo varios años secuestrada. Se supo de su paradero en el 98, pero se sabía Era que un ya había secuestro muerto. peculiar porque, digamos, Muy era organizado, una de ¿no? sus maestras de la propia escuela, una de sus alumnas. Alguien que todavía está en su una casa y que persona muy sabía que cercana a tenía ella. todo eso, ¿no? Porque pues no cualquiera sabe que tienes toda esa obra. En Que fin, ya vayamos a la- Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a la dichosa palabra con otro tema, supongo. No se vayan. Seguimos aquí con ustedes en la dichosa palabra. Y vamos a entrar de nuevo en materia rápidamente. Berenice Borjas Delgado nos dice que si podríamos hablar pues, de esta obra tan importante en la historia de nuestro país, de los sentimientos de la nación. ¿eh? De los la obra, sentimientos de la del nación. texto. Y eso Del no estamos en septiembre. texto de la obra de esta De Morelos, ¿no? constitución prácticamente, de este Hay que proclama de decirle Morelos. una que el protoconstitución. bicentenario fue el año pasado. Que hubiera mandado la pregunta el año pasado, sí, es ya. ¿verdad? ¿No? Está pero como, ya. y ahorita es como Día de las Madres, ahorita vamos a felicitar a las Pero No, es muy a ver, raro porque, Pablo. fíjate, resulta que ese bicentenario nos adelantamos un año porque... Ah, sí. Sí, bueno, nos Porque adelantamos deberíamos 11. estar hablando del bicentenario todo este año. Hasta el Y ya con la 21. fiesta del 16 de septiembre del año pasado ya tuvimos ya. A ver, bueno. Vamos a decir que es por la madre patria. Pero ahorita. ¿qué de los sentimientos? Por la madre patria. Yo creo que sí es un documento Sí, muy- muy importante, no solo para la historia, sino porque, bueno, yo creo que explica en gran parte algunas de las cosas que todavía vivimos hoy. Morelos, antes de hablar del documento que está escrito de puño y letra Este de Morelos. por el propio Morelos, me gustaría un poco hablar de en qué circunstancias lo escribió. Es, como dijo Germán, casi una constitución, es la protoconstitución. Después, meses después de eso, vendría la constitución de Apatzingán, Del 14. ¿sí? que para nosotros es un documento importante porque es el primer documento de los independentistas, esa constitución de Apatzingán, no estoy hablando de los independientes de la nación todavía, en la que se menciona la palabra mexicano. Antes de eso, en ningún documento independentista se habla de México o de algo mexicano. Siempre digamos, Hidalgo nunca pudo haber gritado Viva México, gritó Viva América. ¿Sí? Nosotros éramos los americanos, ¿no? Y hasta esa constitución de Apatzingán aparece la palabra México. Bueno, pero meses antes, cuando Morelos escribe Los sentimientos de la nación, el movimiento independentista ya había sufrido sus primeras debacles tremendas, pues en 1810 Hidalgo se levanta en armas y a los pocos meses pues lo fusilan y bueno, lo ejecutan y se acabó el asunto. Queda Morelos, que había sido alumno de Hidalgo en la universidad. Morelos, para ir a la universidad, en primer lugar, sus papás tuvieron que mentir en su acta de nacimiento en la Nueva España. Recordemos que estaba prohibidísimo que los negros, o lo que llamamos ahí los afroamericanos, o como queramos decirle, estudiaran, mucho menos que fueran a la universidad, y todavía absolutamente impensable que se convirtieran en sacerdotes. Morelos, gracias a que sus papás falsificaron el acta de nacimiento, ahí quizá le dieron una lana al cura, lo que haya sido, no era oficialmente de piel negra, y finalmente pudo ir a la escuela, entró a la universidad, aunque muy tarde, cuando él había hecho algo de dinero con algunos negocios, y era un alumno de los más grandes de la escuela en edad,
y quizá por eso Hidalgo lo recordaba muy bien. Cuando Morelos lo va a ver para unirse al movimiento de Hidalgo, Hidalgo le dice, no, mejor regrese usted a su tierra y ahí organíceme un movimiento con su gente. Y así lo hace Morelos. Al principio es fama que recorría los pueblos con una piedra, con un fierro y con unos papeles, ¿no? Y le decía a los indios, por supuesto, y a la gente, pues que nadie sabía leer, les decía, tengo aquí en estos papeles la prueba de que la corona española los ha vendido como esclavos a Napoleón y con este fierro los van a marcar. A marcar, ¿no? sí. Y además les decía cuánto habían pagado, cuánto Napoleón le había pagado a la corona, puros inventos de cualquier manera, muy convincentes porque el movimiento creció mucho y tuvo un par de éxitos militares muy sonados en un sitio en Cuautla que le tendió Calleja durante meses, se estuvo defendiendo, sobrevivieron de forma muy valerosa y después pues tomó Oaxaca y ahí además fue un golpe económico muy bueno para las finanzas del movimiento. Sí, que era como un estratega autodidacta, el maestro Ernesto Lemoine ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, que tomé clase, tuve el honor de tomar clase con él, justamente era un apasionado de Morelos y él hablaba mucho de estas cualidades estratégicas militares. Ahora, hay un mito ahí demasiado exagerado que según esto Napoleón decía, denme un puñado de generales como Morelos. Por eso a eso me refería. Pero creo que eso es un mito, ¿no? Eso es un mito, sí. Eso es un mito. Bueno, en cualquier caso, esa es la circunstancia en la que Morelos, con esa fuerza que va teniendo y con la riqueza que le ha dado tomar la ciudad de Oaxaca, organiza un Congreso Nacional, invita como a 9 diputados, si no me equivoco, a que formulen una constitución y les va a tirar línea. Entonces se sienta un día a escribir este documento, Los Sentimientos de la Nación. Aunque él ha habido en la universidad, pues no se sentía suficientemente capaz, invita a un intelectual, que es Andrés Quintana Roo, a que lo acompañe mientras él lo redacta para que le diga, lo corrija, lo guíe. Escribe Morelos Los Sentimientos de la Nación y terminando le pregunta a Andrés Quintana Roo, qué le parecen, y Andrés Quintana Roo se arrodilla ante él y le dice, le ruego que no cambie ni una sola coma, ha sido usted tan inspirado, ¿no? No y bueno, que no edite. Que no le edite, que no le cambie nada, ¿no? En esta cosa muy de cultura política mexicana antigua. Y finalmente, bueno, ya escribe Los Sentimientos de la Nación, que es con lo que después se va a preparar la Constitución de Apatzingán. Y es un documento donde muchos artículos son religiosos, muchos artículos atañen a la religión, a la preocupación que tenían todos los independentistas de que otras religiones vinieran a México. Se refrenda la decisión de los independentistas de que este país sea siempre 100% católico, cita por ahí. Única y obligatoria. Única y obligatoriamente, sin ninguna posibilidad de que alguien profese otra religión, punto, final. Incluso menciona al Papa, de que el Papa debe dictar la doctrina de la Iglesia y cita algunos de los evangelios, bla, bla, bla. Y toda esta preocupación de los independentistas de que los trabajos deben ser solo para los americanos, bueno, refiriéndose a lo que hoy somos los mexicanos, y en fin, pues un documento muy, muy importante para conocer la mentalidad con la que se independizó. Si nuestro quieres, país, ¿no? Pablo, Perdón, si quieres decir un poco algo más, vamos a la dichosa frase y si quieres cerrar con esto. Nuestra dichosa frase del día de hoy. Pongan atención. Oh, dulces, por mi mal halladas, dulces y alegres cuando quería. Famosos versos de Garcilaso de la Vega, citados por Cervantes en el Quijote. Para los que sepan la dichosa frase, Eduardo. Tenemos una novela de Clara Sánchez, nacida en Guadalajara, pero Guadalajara, España, que obtuvo el Premio Nadal 2010, Lo que esconde tu nombre. Se ve muy atractiva. Si quieren, si tenemos tiempo, les puedo leer un capítulo, ¿no? Sí, y medio. ¿no? Y medio. Bueno, mejor No, llamen pero y, Clara Sánchez, sí. desde luego, tiene una narrativa estupenda y muy agradable de leer. Bueno, Muy bien. eso tenemos. Pablo, ¿querías cerrar algo? No, bueno, yo creo que he dicho lo importante, no sé si alguien Ok, quiere decir algo, lo de ¿no? los sentimientos de la nación, a mí, bueno, una de las cosas importantes que me parece también, además de, por supuesto, lo que Pablo ha dicho, es que ya antes Ignacio López Rayón había tratado de empezar a estructurar un gobierno y había tratado de empezar a organizar, por supuesto, una constitución o un sistema, digamos, de estructura de gobierno. Pero la gran diferencia con López Rayón, que López Rayón estuvo, por supuesto, ahí también en el momento que se promulgó estos sentimientos de la nación, es que Morelos rechaza totalmente que México sea una monarquía constitucional, como quien dice. O sea,
plantea que es el primer realmente independentista, el primer héroe de la independencia, que claramente rechaza el sometimiento a Fernando VII, ¿no? O sea, la monarquía a mí me gusta y mucho, la relación con Fernando VII, ¿no? La cuestión de que, al margen de lo estratega, el afán de institucionalizar, eso creo que es muy importante. Y me gusta que se llame los sentimientos de la nación porque en el discurso, digamos, jurídico, casi nunca hay cuestiones afectivas. Y el hecho de que además él lo escriba y no su equipo de asesores... eso es también muy interesante, ¿no? Es como ustedes marcan, y según lo que yo aprendí en Discutamos México, es muy interesante. No, y además lo que es la fecha, ¿no? En España, por ejemplo, de la que se acaban de independizar, en el 12 es una de las constituciones más importantes de España. La de Cádiz, la de las Cortes de Cádiz, se produce en 1812. Y entonces era como una época en la que ya estuvieran ligados, dependientes, independientes, o como quiera que estuvieran de acuerdo o no. En España se venía también de este intento de invasión francesa, se para, se detiene y se produce también estas Cortes de Cádiz, que fueron lo que asentaron desde luego las bases también de la Constitución española. Bueno, pero no olvidemos que, digamos, que el movimiento de independencia se hizo mucho. Morelos ya era consciente de estas Cortes de Cádiz, de lo que estaban diciendo. Sí, claro. Y entonces es cuando dicen, tenemos que separarnos porque esa Constitución de Cádiz era una constitución mucho más moderna de lo que querían los independentistas mexicanos. Y sobre todo aquí muchísima de la gente conservadora y liberal de México era demasiado liberal. Sí, ahora hablamos de años, pero claro, en la plaza de nuestro Zócalo es la Plaza de la Constitución de Cádiz y se lo pusieron las autoridades virreinales, no las independentistas. Vamos a la pista 2 de nuestra dichosa frase. A ver, seguimos. Oh, dulces, por mi mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería. Estos famosos versos de Garcilaso de la Vega citados por Cervantes en el Quijote. Por cierto, sí tenemos que pedir una disculpa, está apareciendo mal la frase, es quería, y creo que dice quiera lo que está en el... Sí, era lo que te iba a decir, sí, creo que está mal. Bien, Pablo, tenemos para los que... tenemos esta maravilla, Nueva York, de Henry James, es una selección de novelas cortas y de narraciones de Henry James que tienen lugar en La Gran Manzana. Una cortesía de Sexto Piso con selección y prólogo con Toy Binder. O sea que si se llevan Algarabía y esto, pues puro Nueva York. Y para romper un poco con las letras, aquí le traigo números, cortesía de la editorial Urano, La vida secreta de los números de George Spiro. Por si ustedes no sabían que había una vida secreta de los números, pues aquí les desvelan el secreto, porque dicen una cosa bastante curiosa, que en una reunión uno va y cuando cita libros o autores, pues queda muy bien, queda como muy culto, como que tiene don de gentes, pero si de repente uno suelta una fórmula matemática, quedas como el más nerd de la fiesta y todos se separan de ti. Entonces aquí te cuento de una manera bastante amena, pues la parte amable y chistosa de esa gran asignatura siempre mal llevada, pero que desde luego tiene su lado también alegre. Algo para que los matemáticos se sientan más a gusto en las reuniones, ¿no? Sí, más integrados. Sí. Más integrados. Vamos a corte. Bueno, nos vamos a un corte y ahora regresamos con más. Perdón. Estamos de regreso en La Dichosa Palabra, hoy 7 de mayo, en el preámbulo del Día de las Madres, y si vieron el programa anterior, oyeron, no les voy a decir que vieron, porque oyeron, que Laura García estuvo en Léala, la primera feria del libro en español en Los Ángeles. Bueno, pues allí me encontré a mucha gente, dichosa gente y dichosos espectadores de este programa, a los que prometí saludar, entre ellos Francisco Trejo, la encantadora Gabriela Velasco, y una familia compuesta, a ver si lo anoté bien, por Edelmira Chanenti, Doña Coti, Teodoro y sus hijas Marga y Ceci. A toda la gente que nos vio desde allá y por supuesto a la encantadora Guadalupe Bojórquez y su proyecto de casa cultural Saybrook Park.
Ahí tuvimos el honor y la dicha de estar junto con toda esta gente y por supuesto de ver ese proyecto de la Feria del Libro en Español, que esperemos que le vaya muy bien en el futuro. Aquí, Creo sí. que... Yo quería agregar una cuestión con lo que dijiste de los números. Ajá. Porque lo comentábamos fuera del aire. Por lo general la gente se ufana mucho de su analfabetismo numérico. Hay un librín. Como, y luego otros dos, como no se atreverían a ufanarse de su analfabetismo Claro. literario. por ejemplo, ¿no? o en otros terrenos. Hay un libro de John Allen Paulus, en una colección que es la colección de ciencia de Tusquets, unos doraditos. Se llama la colección Metatemas. No decirlo rápido porque suena a metatemas. ¿sí? Pero el del analfabetismo numérico es extraordinario porque además demuestra cómo muchas veces en las presentaciones de estadísticas la gente se va con muchas fintas y si hiciera algún leve razonamiento de carácter aritmético desconfiaría de muchos de estos datos. Es interesantísimo el libro. Tiene otros dos, pero los otros dos no los he leído. Fíjate, hay un contraargumento, o sea, entiendo muy bien lo que dice Paulus, de que se celebra que una persona, es más, ponen como ejemplo que los conductores de televisión en Estados Unidos constantemente confiesan que no saben sumar ni restar y todo el mundo lo sigue admirando ríe. muchísimo. Sí, lo celebran, ¿no? Sí. Entiendo ese argumento, pero el contraargumento también es fuerte. Digamos que cuando un contador o una persona presenta una cuenta, la cuenta tú esperas que venga exacta, exacta. Pero es que no y hay en medias cambio, cosas. cuando presentas un documento por escrito, si trae 3, 4 faltas de ortografía, Se entiende. todo el mundo pasa las faltas de Lo que pasa es ortografía. que en todo la el mundo perdona. matemática no hay términos medios, o sea, no es de que esté Claro, está más bien o o está menos mal. bien, Sí. se ve, pero se entiende. No, ahí tiene que ser dos Así dos es, son cuatro así y es. no hay Pues tu manera. papá es matemático, Mi ¿no, papá es Laura? matemático, así que más vale que hable muy Pues bien de si los eres matemáticos y de la exactitud. Si eres administrador de una empresa, ni modo que dices, pues mira, no casaron, no casaron o todos menos. los ingresos, Más o los menos. egresos, pero hay Pero hágase una idea. Pues sí, pero quizá ese rigor deberíamos tener también cuando escribimos, ¿no? Muchas veces tendríamos que exigirnos un poco más. ¿O no? Vamos con la dichosa palabra, no sin antes recordarles que estamos haciendo preguntas a través de Facebook y de Twitter para que participen con nosotros en esta hora. Recuerden que si no están ustedes viendo este programa el sábado de 9 a 10, hora del centro, pues lo vamos a leer tarde, no lo vamos a poder leer aquí al final del programa. Estamos pidiendo que nos resuman en una frase algo valioso que hayas aprendido en un libro y que menciones sobre todo en qué libro lo aprendiste o lo viste. Aquí mientras estamos buscando la dichosa palabra, eso sí ya por correo electrónico y por llamada telefónica, para que nos den el nombre dado a la filosofía de Descartes y a sus discípulos. Para todos aquellos que nos digan esta palabrita, tenemos lo Tienen de siguiente, Eusebio Rubalcaba 52 tips para escribir claro y entendible Hablando de de- editorial Lectorum, hablando de lo que platicábamos ahorita. Aquí nos hablan de que el que escribe, pues el escritor no nace, sino se hace y que hay que confrontarse con uno mismo y sus propios límites para escribir. Y también tenemos una gran novedad que es Sangre de Familia, la última novela de Juan José Rodríguez, un escritor de Mazatlán. Además de muy simpático, según yo, muy buen escritor, y él rehace Asesinato en una lavandería china, que publicaron en la colección Tierra Adentro, y rehace realmente su novela, incluso la usan como base para una película que ya se filmó. Es de Editorial Planeta. Oye, en los 30 habrían dicho que no habría por qué aclarar que la El lavandería era asesinato china. Pues que la con que lavandería digas era una china, lavandería sí. era. Sí, es como lo de psicoanalista argentino, que suena a pleonasmo, ¿no? Sí. Alguna de ver extranjero, Sí. también estudiando en Buenos Aires, ¿por qué no? ¿Y Pablo? Bueno, y tenemos también algunos ejemplares, cortesía de Editorial Trillas, de estos volúmenes de poesía prehispánica. Son obras didácticas y es una antología que incluye poemas de Netzahualcóyotl, Netzahualpili, Jicoténcatl el Viejo, Cacamatzin, etcétera. Y muchas de estas versiones hechas a partir de las grandes versiones de Miguel León Portilla y supongo que también de las que hizo el padre Garibay, de algunos poetas prehispánicos. Recuerden que todos esos libros serán para aquellas primeras personas, no tenemos así como que la gran infinidad de títulos, pero bueno, para todos aquellos que nos digan nombre dado a la filosofía de Descartes y de sus discípulos. Aquí mientras, Luz González llamó para pedirnos que habláramos sobre Ignacio Solares
al cual también vi yo en Los Ángeles. Fíjense que él estaba ahí con nuestro compañero Saltiel a la triste. Sí, porque, curiosamente, porque Solares fue también coordinador de difusión cultural de la UNAM. Fue el año pasado Premio Nacional, el 2010. Él es de Chihuahua, debe tener unos 60 o por ahí. De nada, Ignacio. Y bueno, a mí se me hace un escritor extraordinario porque hay algunas novelas de él, El sitio, Columbus, que tiene mucho que ver con lo que dijimos de Nelly Campobello, porque es una novela que no sé si se podría considerar dentro de las novelas de la Revolución Mexicana, porque no es él el autor, un protagonista de los hechos, que es algo que define al ciclo de novelas de la Revolución Mexicana. Pero sin embargo, de lo que habla es del ataque a Columbus, a la población norteamericana de Columbus. Y en efecto hay un cuento ahí en fragmentos de cartucho de Nelly Campobello, donde se habla de personajes que hay alguno que estuvieron estuvo en Columbus. En Columbus, sí. Yo creo que tiene una obra de arte extraordinaria que se llama El espía del aire. Ignacio Solar es un relato, es decir, esa cosa que no es ni cuento ni es novela, es un relato largo, tipo Aura, tipo El coronel no tiene quien le escriba. ¿El espía del aire? El espía del aire. Para mí se me hace extraordinaria porque es como una especie de viaje en el tiempo asentado sobre el mecanismo de la escritura. Solares ha tenido ciertos temas recurrentes, el espiritismo, es de los que más ha investigado el espiritismo, por ejemplo, de Madero, que ya ven que oía voces. En Madero, el otro. Sí, sí, que oía voces por todos lados. Esa, por cierto, que curiosamente yo no la conozco. Tendría chícharo. El alcohol es de los que trata el problema del alcohol. Tiene una que se llama Delirium Tremens, que en realidad no es mucho una novela, sino una especie de reportaje. Los toros, él fue juez de la Plaza México. Fue juez. Fue juez de la no Plaza sabía, México. oye, interesante, hombre. Sí. Y, ¿Los toros se llama Laura? Los toros. ¿Los toros? No. Sus temas son también el espiritismo, la religión, los toros, el alcohol, la vocación, la otredad la escritura. Y tiene esta cosa de la vocación, tiene este libro de las cartas a una joven. A un joven, sí. Psicóloga, a un joven católico. No, una joven Y psicóloga. hace poco Y de no Freud, publicó algo ¿no? de Y Freud, Cortázar, sí. porque él siempre estaba animando mucho a los jóvenes que para empezar a la literatura y a leer, había que pasar por los cuentos de Cortázar. Y hace no tanto publicó... un libro sobre Cortázar, Sí. sí. Él digamos, creó una colección Cortázar cuando estuvo en difusión cultural en la UNAM. Sí, claro. Y ahí está ese libro. Está también alguno de Armando Pereira sobre Cortázar, que es magnífico. Y Pero en la bueno, El revista. espía del aire es una pequeña obra maestra. Es la ¿En qué gran está cosa. publicada? Todo es El espía del aire en Alfaguara. Bueno, además, yo sí quisiera resaltar cómo de una forma pues, más o menos discreta, porque no es Carlos Fuentes, digamos, no tiene ese nombre todavía. En pero términos una de la fama, ¿no? Sí, en términos de fama, ha ido construyendo con una enorme solidez estos últimos años. Siempre está sacando un muy buen libro tras otro. Y además tiene esta otra vertiente de su teatro, ¿no? Todo su teatro, que mucho es teatro histórico, o sea, es una revisión de la historia de México en gran parte, pero también tiene otro teatro moderno con otros de sus temas, otras obsesiones, la juventud, etcétera, ¿no? Tiene uno sobre la invasión norteamericana, por La ejemplo. invasión, se llama La así. Invasión, ¿no? Se Ese llama no La lo he Invasión. leído, pero lo Está presentaron en el Museo de las Intervenciones. Yo sí lo leí, es bastante bueno y está Fuiste en... la presentación. Y es muy reciente. Está en Alfaguara Sí, es también, de sí. 2004, ¿no? 2005. Por No ahí. lo sé, pero es Sí, bastante sí, bueno. sí. Es una novela esa. Ujú. Sí, sobre la invasión norteamericana. Y tiene otro sobre que se llama Nan la Inútil. Nen ¿no? la Inútil, sí. Nen la Inútil. Sí, el chiste de Solares es que si uno agarra cualquiera de sus obras, sabe que es una buena obra. Es decir, Sólida. no tiene esos altibajos que suelen tener algunos otros, ¿no? Muy bien, muy Muy buen escritor. recomendable. Pues no sé si tengamos tiempo para otra más. Yo no Parece oigo. que no tanto, no tenemos tanto tiempo, pero vamos a seguir dándoles más después de este corte. Recordemos que los lunes a las 6 de la tarde están las repeticiones de La Dichosa Palabra, y si usted no puede vernos porque no vive en México, no se preocupe. En YouTube estamos también para que nos puedan, no con la inmediatez que nos gustaría, pero ahí nos pueden también seguir. Volvemos enseguida, no se vayan. Seguimos aquí en
La recta final de la dichosa palabra. La recta, no en masculino. Aquí tenemos, me estoy haciendo bolas aquí con las respuestas del Twitter, sí, que con la está recta. muy interesante. ¿sí? Mucha participación. Mucha participación. Además, como preguntamos lo de una frase valiosa que hayas aprendido en un libro, aquí hay una que me gustó mucho. Me voy a adelantar un poquito. Pero más que una frase es algo. Algo que hayas aprendido, Y la pero frase que ya lo es de dijeran ellos. en estilo Twitter, que se parece mucho a los epitafios porque tiene que ser cortito. ¿no? Un epitafio ya muy grande ya es una estela maya. ¿sí? La receta. Un obituario. Pero vean, por ejemplo, aprendí a no confiar en nadie, sobre todo en los sacerdotes, leyendo Justín de Marqués de Sade, De Israel Marqués de Villafuerte. Ah, Es muy buena. Es muy bueno. Bueno, pero perdón, vámonos a una dichosa pregunta. Pilar Salazar, que aquí viene su edad, pero no la voy a revelar, Pilar. Por favor, hablen sobre el rey ninfa. El rey ninfa. ¿Quién es el rey ninfa? Yo sí no sé, pero El tú, rey a ver, ninfa. Bueno, el rey ninfa yo creo que es uno de los casos en la historia de los reyes europeos, pues yo diría para su época sobre todo más escandaloso de un rey en una época en que pues la homosexualidad y el transvestismo pues estaba muy, muy mal visto, ¿no? Enrique III de Francia, uno de los 3 hijos de Enrique II y de Catalina de Medici, en este siglo XVI tan interesante, tan transformador, en esta época manierista, en este renacimiento maduro, en esta época en que Felipe II gobernaba España, Iván el Terrible Rusia, Isabel I de Inglaterra, estaba haciendo de las suyas allá. Enrique III, uno de los 3 hijos de Enrique II, prácticamente era un como protodecadente, ¿no? Era como un protodecadente y los embajadores españoles nos transmitieron muchas cartas acerca del escándalo que provocaba este gobernante, que por cierto decían que era el más inteligente, el más culto, el más sensible de sus hermanos, el hermano de la reina Margot, que se hizo una famosa película, que a lo mejor si quieren comentar algo, pero Enrique III le llamaron el rey ninfa, un poco refiriéndose a que las ninfas en la Edad Media todavía había sobrevivido la idea esta de que las ninfas, estas criaturas mitológicas menores, estas mujeres, estos seres femeninos, habitaban en los bosques. Hay ninfas de los bosques, espíritus de las piedras, de los ríos, de las fuentes, etcétera, pero tenían que ver la palabra ninfa, como se habla de ninfomanía hoy, tiene que ver con la sexualidad que despierta, con un aspecto de una mujer que provoca y que contagia como un sentido de sexualidad naciente. Por eso ninfa también quiere decir como novia, ¿no? Como novia. Entonces, un poco la idea esta del rey ninfa es un rey que se vestía de mujer, que se ponía pelucas de mujer, se ponía escotes y tenía una serie de amiguitos que se llamaban los mignons y que los escogía por bonitos y eran una bola de juniors horrorosos que tiraban el dinero, que hacían duelos, se mataban. De ahí viene el unos término por filete otros. miñón. Filete miñón. ¿Pero qué feo? Pero que no se sabe prácticamente si era realmente homosexual o realmente era bisexual, etcétera. Tuvo amantes mujeres, pero realmente era un rey muy escandaloso en su modo de vestir, en su modo de comportarse, ¿no? Le tocó Rey también, cultural, creo que si lo mencionaste fue un poco de pasada nada más, pues la época de la lucha religiosa, Terrible, del conflicto entre los protestantes, los hugonotes en Francia y los católicos, ¿no? Y él un poco a veces coqueteó con unos, coqueteó con otros, era un Vivales, Y ¿no? al final lo asesinaron. Era un Oye, tipo ¿por muy qué se llamaban extremo. hugonotes? ¿Hugonotes? No sé. Pues fíjate que es el nombre en Francia que le pusieron a los calvinistas básicamente, pero me tomas en curva. En curva, no lo recuerdo bien. De hecho, él estuvo medio relacionado con la famosa matanza de San por Bartolomé, supuesto, ¿no? él escogió a Coligny, a Coligny, que era uno de los líderes hugonotes, como uno de sus asesores. Y su madre, que era terrible, Catalina de Médicis, que imagino. Catalina de Médicis, que hay un cuadro fabuloso de ella y que es interpretado en la película de la reina Margot por
por la fabulosa Virna Lisi, ¿no? Catalina de Médicis era una verdadera paranoica del catolicismo y pues ella es la que prácticamente organiza la gran matanza de San Bartolomé. ¿Se acuerdan perdón, Sí, sí. en picardía mexicana, eso de que no es lo mismo Catalina de Médicis que qué me dices, Catalina? Catalina. ¿Qué me dices, Catalina? En fin, Oye, era una época muy curiosa. Bueno, es la época de Ronsard, es la época de la Pléiade en Francia, es la época Montaigne. Montaigne escribió exactamente sus ensayos en la época de este gobernante, ¿no? También hace una aparición, creo que históricamente falsa, en la película basada en la vida de la reina Isabel, de Isabel I de Inglaterra. Está el personaje porque al parecer sí hubo el intento, se cruzaron cartas de la posibilidad de que se casara él con la reina Isabel. Pero nunca se vieron realmente, nada más que en la película sí los hacen verse y se muestra todo este transvestismo y esta decadencia más que solamente el transvestismo, porque yo recuerdo, por ejemplo, por poner un ejemplo anterior de transvestismo más o menos aceptado, en la Escuela de Atenas, este fresco de Rafael que está ahí en el Vaticano, en las estancias de Rafael, ahí están representados todos los grandes filósofos y la representación de esta filósofa griega, que también hicieron película, que lapsus estoy teniendo. Hipatia, ¿no? De Hipatia, exactamente. Para representar a Hipatia puso al sobrino del Papa, el duque de Urbino. Que Fue el que fue retratado. Sí, parecía. o sea, pues sí, pero digamos, pues allá está vestido de mujer y finalmente está en el cuadro y todo el mundo no causó tanto escándalo. Claro que tampoco el Vaticano cantaba mal las rancheras en aquellos años, ¿no? Sí, es un poco la personalidad de Enrique III es muy compleja, era un hombre muy, muy extremo en sus pasiones. Él estuvo, hablando de literatura también, él estuvo perdidamente enamorado de la princesa de Cleves, que justamente un siglo después, Madame de Lafayette hizo una famosísima novela intimista de la princesa de Cleves, muy importante, pero la hizo un siglo después en la época de Luis XIV, y fue la gran amada de Enrique III, que él era rey de por eso, Polonia. más que homosexual, habría que decir que era pues bisexual. Bisexual, ¿no? claro, bisexual. El rey de Polonia y duque o algo así. Fue rey de Lituania, Polonia, ¿no? sí, fue rey de Polonia Polonia. y Lituania eran una sola. Era una sola, y cuando él regresa, por ejemplo, se cae desmayado cuando se entera que murió la princesa de Cleves, y se manda a hacer un traje todo negro, lleno de calaveras de hilo de plata en todo el traje. Era un muy hombre cuerdo. muy estrambótico. Eso ¿no? sí era. Hay unas respuestas a la cuestión de Twitter Dalas que están todas, muy buenas. dalas Yo creo que todas, la por pregunta favor. está Déjenme, bastante abierta. y era La interesante. pregunta era, resume en una frase algo valioso que hayas aprendido en un libro y menciona con qué libro lo aprendiste. Es Vean un ejercicio esta. intelectual interesante, ¿eh? No es- Vean no es- esta de Viridiana M. Siempre llegamos a donde nos esperan. El viaje del Qué elefante. fantástico. Luego, de Gonzalo de Alba. La vida es la suerte de un engaño y cada quien abraza el suyo. Antígona, de Sófocles. Grande. Esta está muy buena. De Guadalupe Fuentes. Nadie escapa a su destino. 100 años de soledad. Está bien, ¿no? Y esta de Hugo. Manipular el enfoque de las cosas para manejarlas a mi favor. La insoportable levedad del ser. No, pero además qué Está bueno muy también bien, muy de bien. escribirlo y de Secundario. memorizarlo. Hay un ejercicio que luego a mí se me ocurre hacer, que es con obras muy complejas, preguntar, oiga, ¿y cuál es la moraleja? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la moraleja? No sé, de otras cosas, ¿no? Del Ulises de del Joyce. Ulises de Joyce, ¿no? Cuando salgas de tu casa, ve bien desayunado, un tipo de cosas así. Y es muy interesante porque en realidad aquí hay unas... el mundo se recrea en las necesidades y deseos, la belleza está en las cosas más simples. David Ramos lo aprendió en El Quijote. Mira. Sí. Están muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Más? Sí. Fue ¿Queremos muy, saber muy, más? fue muy enriquecedora la pregunta. Bueno, que ya digo la... No sé. ¿Tenemos tiempo de hacer otra palabra? Yo Las no tengo respuestas chicha, a la no lo sé. dichosa La frase. respuesta. bueno, vamos a Yo no oigo dar las nada. respuestas a la dichosa palabra. La dichosa definición era nombre dado a la filosofía de Descartes o Descartes y sus discípulos. Es que hubo alguno que contestó descartados, pero esa está mal, ¿no? Descartado, lo Es descartamos. cartesianismo.
Claro, porque él cartesianismo. firmaba como Cartesius. El Cartesius. Y la dichosa frase son unos versos de Garcilaso de la Vega, citados por Cervantes en el Quijote. Oh dulces prendas por mi mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería. Y ahí comprendas, como dice mi amigo Héctor, no se está refiriendo a vestidos. ¿Sí? Sí. A los vestidos de Enrique III, Sí, ¿no? sí, no, se está refiriendo a otra cosa. Bueno, ¿ya nos vamos o todavía no nos vamos? Que sí, ya hay que irse. ¿Que sí hay que irse? Que Los ya hay dejamos que ir, con ¿no? los Pero- Arieles, creo, ¿no? Ah, los dejamos con los Arieles. No vino Oscar, pero vino Ariel. Muy bien. ¿Qué le hace otros twitters? ¿Otro Twitter? Otro Ataca. Twitter, otro Es que Twitter. están muy buenos los Twitteres. Los Twitter. Dice, Toma, no quieren. Para elegir. no es por accidente que la célebre frase el respeto al derecho ajeno es la paz haya sido inventada por un mexicano. Fidel García, esa es la lección que No te sacó rías, de Laura, no te Pues sí, rías. me hace Instrucciones gracia que para alguien vivir piense en en eso. México de Jorge Ibargüengoitia. Este otro, las mujeres siempre están luchando la mayoría de las veces contra sí mismas. Alta infidelidad de Rosa Beltrán, en la opinión de David Martínez. Aprendí que hay otras cosas en que creer más allá de la prosa, de álgebra de Baldor. Bueno, ahora sí ya nos vamos. Sí. Se quedan ustedes aquí en Canal 22. Vienen los Arieles, según entendemos. Y nos vemos, escribimos y hablamos la próxima sábado. semana. Y creo que hay también un box muy interesante, ¿no? Sí, pero ahí, Eduardo se va, mira, sí se va. Sí, hoy pelea Hay que ver los Pacquiao. Arieles. ¿Hoy pelea Pacquiao? Hoy pelea Pacquiao. Está muy buena la pelea. Y el travieso.